Muy buenos días para todos. Arrancamos un nuevo programa de Vamos por Partes. Obviamente un programa no habitual, muy que nos sorprendió a todos por la sorpresa de la muerte del Papa Francisco. Vamos a arrancar ya de una manera. Primero, chicos, ¿cómo andan? Y ya vamos a arrancar con un poco de la información. Hoy lunes 21 de abril, ya Mar del Plata con un día bastante nublado, por suerte. Pero bueno, vamos a hablar un poquito, chicos, primero, ¿cómo andan ustedes? Un día que Jere, que arrancó desde muy temprano, ya chocante. Aproximadamente acá habían sido las 2:40 de la mañana cuando se confirmó ya la muerte del Papa. Eran alrededor de las 7:40, 8 de la mañana ya en Italia. Puntualmente los medios argentinos se habían levantado de alguna manera, por decir la noticia, a las 5 de la mañana. Así es. Porque si bien en hora italiana, a las 7:35 de la mañana, justamente en hora italiana, habían decretado la muerte del Papa Francisco, 5 horas antes acá, pero después a los medios se lo comunicaron un poquito después. Sí, un poquito tarde. Puntualmente. Bueno, Marti y Joaco, ¿cómo andan ustedes? Bien, bueno, cuestiones que cambian todo el ritmo de un día, ¿no es cierto? Sí. Son esas cosas que probablemente solo te van a pasar una vez en la vida y bueno, hay que adentrarse y acomodarse en todo lo que son los tiempos. Sí, al igual que Marti, bueno, primero buenos días para todos los oyentes. Como ustedes lo decían, sí, eventos que van a pasar 10, 20 años y se va a recordar qué estabas haciendo, cómo te enteraste. Y bueno, acá en la madrugada argentina, todos nos enteramos, bueno, nosotros antes de ir a la facultad, yo lo llegué a charlar un poco con mi novia, que bueno, cómo va a cambiar el paradigma, ¿no?, de la iglesia, todo lo que se va a tener que hacer, que bueno, vamos a estar detallando próximamente, pero sin lugar a dudas es un antes y un después. Bueno, eventos, perdón, Jere, eventos como este que ha pasado, también ha pasado en su momento, como por ejemplo la muerte de Diego Maradona, o son eventos que... Son eventos puntualmente que cambian la rutina del día, ¿no? Uno tiene plasmado hacer algo y pensar que son mundiales. Por eso, estamos hablando de el argentino más importante de nuestra historia, que es el Papa Francisco. Alguno lo puede discutir de otra manera, pero el alcance que tenía por lo menos la Iglesia Católica tiene un alcance masivo mundialmente. El Papa latinoamericano. Por eso, puntualmente ahora vamos a estar hablando un poquito de eso, pero bueno, específicamente ahora, en estos últimos momentos, se está haciendo un rezo masivo en la Plaza San Pedro, justamente, y el Vaticano está organizando cómo va a ser para en relación al velatorio, ¿no?, al funeral justamente del Papa Francisco, que ahora vamos a estar especificando los cambios que hubo, porque hubo cambios en la manera puntualmente de cómo se lleva a cabo un funeral de un Papa. Pero puntualmente, Marti, ¿qué pasó? ¿Por cómo el Papa, que se lo veía ayer, se lo veía, justamente estamos en una época de Pascuas, muere el día de la resurrección, el Papa Francisco, justamente es algo inédito, también es algo bastante a recalcar, pero cómo pasó del día de ayer, de salir, de estar en público, mismo dio un recorrido con el Papa móvil y hoy ya no está más. Sí, vamos a hacer ese repaso, como ustedes bien habían mencionado, ni bien arrancamos, hoy la Argentina y el mundo amaneció con esta noticia del fallecimiento del Papa Francisco a sus 88 años, estamos hablando de una persona muy mayor. El anuncio llegó desde Roma, fue justamente el cardenal estadounidense Kevin Farrell quien dio a conocer que el Santo Padre falleció a las 7:35 hora local, justamente lo que mencionaba Juan, 2 de la mañana Argentina. Noticia que también, como vos mencionás, llega luego de lo que fue el alta y la reaparición pública del Papa. Recordemos que había sido internado el 14 de febrero, en principio por una bronquitis, y desde su hospitalización su cuadro clínico fue calificado como complejo, incluso luego avanzó llegando a lo que había sido anunciado como una neumonía bilateral, que habíamos hablado incluso en enero y febrero de se toda la seguía muy al tanto de la salud. Sí. Fue mucho tiempo que estuvo mal hasta que dentro de todo empezó a repuntar un poco más. Sí, recordemos que estábamos en una época, por un momento se estaba cumpliendo puntualmente el año número 12, ¿no?, de su papado. Claramente estábamos alrededor de esa época, exactamente. Por eso. Sí, de igual manera podemos decir que todas estas
cuestiones englobaron de cierta manera lo que es un progresivo deterioro de su estado de salud, a pesar de que sí en las últimas semanas había comenzado a retomar sus actividades, que nunca de igual manera en el tiempo que estuvo hospitalizado se alejó de lo que era, sino que siempre se mantuvo consciente y cercano a todo lo que tiene que ver con las actividades del Vaticano. Ayer fue su última aparición pública durante la misa de celebración de Pascuas. Tenemos un video después para ver de lo que fue ayer, que salió en silla de ruedas, dio unas palabras y bueno, también el típico paseo en el Papamóvil, una plaza colmada de gente. Podríamos decir que, quieras o no, fue una especie de despedida en vida. Se lo vio también, no sé si ustedes vieron el video, se lo vio con la voz muy quebrada, muy despacito, ya se notaba que estaba mal. Hacía como un esfuerzo mucho mayor, ¿no? Sí, desde para hablar. las primeras imágenes que igual empezaron a circular después de lo que fue la hospitalización, siempre se mencionó esto de que ya se lo veía muy avejentado, se lo veía como que todo le estaba costando bastante, y esto claramente ahí estamos viendo la imagen en el streaming, y se ve un Papa Francisco muy deteriorado. Ahí lo que mencionábamos de la silla de ruedas, ahí dio su tradicional bendición y luego continuó con la normalidad de lo que fue la ceremonia del domingo de Pascuas. Vuelvo a repetir, podríamos decir que una especie de despedida en vida con toda la gente. Pero también bueno. Se le ve, Marti, ahí cómo le cuesta levantar la mano, que también ha pasado cuando cuando fue por primera vez visto en público que fue Papa. También había dicho que todos levantaban las dos manos, él había levantado una porque era una muestra de estar llanamente con todas las personas, o sea... Y ahí bueno, cuestiones que siempre se le destacó muchísimo al Papa Francisco, esos acercamientos que tenía con la gente. Si vamos a un repaso de su vida, Jorge Bergoglio desde los 21 años, Sí, mira, ahí estamos leyendo justamente que Joaco me está mostrando que falleció por un derrame cerebral. Sí, bueno, eran la principal causa. Sí, eran más o menos los que se estaba hablando. No había salido oficialmente las causas de la muerte. Sí se hablaba que a las 21 horas local de Italia iban a salir las causas oficiales. Bueno, finalmente ahí lo aclaró Joaco. Decía que desde los 21 años el Papa Francisco enfrentó complicaciones de su salud, una edad muy joven. En ese tiempo sufrió una severa infección respiratoria que lo obligó a estriparle una parte de su pulmón. Estamos hablando que luego tuvo neumonía bilateral, que es que afecta a los dos pulmones. Después, con el tiempo, sumó varios problemas cardíacos, cálculos biliares y un dolor crónico de ciático que, bueno, lo fueron acompañando en todas sus tareas, incluso en sus giras internacionales. Finalmente, en 2019 se sometió a lo que fue en su momento en secreto una operación de cataratas, y en 2021 atravesó otra intervención intestinal en donde le extirparon 33 centímetros de colon. Estamos hablando de una persona que tuvo bastantes problemas de salud y más que nada también ya entrado en edad. Bueno, recordemos que el Papa había marcado, ¿no? Había firmado una carta de renuncia cuando había asumido puntualmente, diciendo que si su salud no le permitía llevar a cabo las tareas propias de Papa, iba a renunciar al cargo. Sí, esto lo habíamos hablado en febrero, incluso si no se lo veía de cierta manera para continuar en el cargo, lo habíamos mencionado y estábamos viendo lo que fue el recorrido en el Papamóvil, toda la gente saludándolo. Quieras o no, él bastante cabizbajo. Sí. Se ven banderas de Argentina, Brasil, a los es costados. verdad. Sí, fue un papa que siempre estuvo, ¿no? Se lo caracterizó por muchos que estuvieron tanto al lado, como lo han estudiado durante estos 12 años al papa, lo han visto como un papa humanista. Así es, que siempre estuvo con la gente, nunca estuvo aislado de esa manera. Y obviamente trajo también repercusiones a nivel mundial, porque obviamente es una noticia que impacta en el mundo. Uno quiera o no, es puntualmente una de las noticias más impactantes que ha atravesado, por lo menos alrededor del mundo. Exactamente, Jere, esto trajo, repercusiones, mensajes de políticos y referentes mundiales, pero primero vamos a hablar de lo que dijeron, por ejemplo, lo que dijo el presidente Javier Milei, que, le
puso un tuit en la red social X y dijo: adiós, con profundo dolor me entero esta triste mañana que el Papa Francisco Jorge Bergoglio falleció hoy y ya se encuentra descansando en paz a pesar de diferencias que hoy resultan menores. Haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí. Como presidente, como argentino y fundamentalmente como un hombre de fe, despido al Santo Padre y acompaño a todos los que hoy nos encontramos con esta triste noticia y la sigla de KEP. Ese es el mensaje de Javier Milei, que también se confirmó que va a viajar a Roma a el funeral y como ya lo anunció Adorni, el vocero presidencial, el gobierno va a decretar 7 días de duelo en la Argentina, según confirmó desde la Casa Rosada por redes sociales Adorni. Después lo que es todo lo que es las repercusiones a nivel mundial. Bueno, Abuelas de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo, que es local, pero también ha hablado y muchos han dicho que es un hasta siempre, hermano Francisco, nos quedamos más solas. Esto lo que decía Abuelas de Plaza de Mayo sobre la muerte del Papa Francisco. Alberto Fernández también recordó al Papa, descansa en paz, Papa Francisco. Massa, muchos líderes políticos se han hecho eco de esta noticia. Y a los 88 años, Julio Bergoglio, que deja lo que es la vida, va a tener que reemplazar lo que es la iglesia. Después también, Juaco, otro de los que habló también fue el líder del budismo también habló y dio su punto de vista. Estamos hablando de Dalai Lama, que también ahí los distintos las distintas creencias, así es, las distintas creencias que es una figura mundial. Sí, realmente estamos hablando de una persona que deja un legado importantísimo. Claro, es un legado importante y donde ahora vamos a estar hablando bien y explicando, ¿no?, el proceso que ahora tiene que tomar la Iglesia Católica, puntualmente el Vaticano, para luego reemplazarlo al Papa. Pero es una idea que va a tener, es algo político puntualmente, porque ahora entramos en la etapa de la política dentro del Vaticano. Es algo donde ahora los cardenales van a tener que elegir a ver quién va a ser el próximo papa y todas las disputas que pueden haber entre tanto los cardenales progresistas que iban de la línea de Francisco, sí, o los cardenales más conservadores puntualmente. Hablábamos también de repercusiones mundiales. Bueno, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también se manifestó con un descanso en paz. Papa Francisco escribió la cuenta oficial de la Casa Blanca tras conocer el fallecimiento. También el presidente Trump anunció en la red social Truth que la bandera norteamericana se va a ordenar a media asta en todos los edificios y terrenos públicos hasta la puesta del sol de todo el día entero, en un acto para conmemorar lo que fue la memoria de Bergoglio. También, después vamos a estar detallando, pero otra de las repercusiones es que la AFA ha postergado sus 3 partidos, vamos a hablarlo después. Y también Gustavo Petro, hasta siempre Papa Francisco. Acá estamos leyendo lo que son los distintos mensajes de repercusiones a nivel mundial. Reiterábamos lo de Abuela de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto también sobre el Papa Francisco aclaró que era un hermano para ella. No va a haber otro igual, lo que decía una de las referentes de Abuelas de Plaza de Mayo. La despedida también de Cristina Fernández de Kirchner fue el rostro de una iglesia más humana, recordando todo lo que fue Francisco. Los papas que también presidieron han sido otros a los que han sido a los que le siguió Francisco. Mauricio Macri, lo que es otro político más, despidió a Francisco, admiración y respeto. Decíamos todo lo que son las repercusiones, como decía Jere, lo que fue un tema que, decíamos un antes y un después. Lo veíamos mismo con los famosos que lo saludan. Sí, también, ¿no? Obviamente es una noticia que impactó a nivel mundial. Recordemos que la causa de la muerte fue un derrame cerebral. Ayer al Papa se lo vio enfrente, obviamente, dentro del Vaticano, dando las expuestas a la Plaza San Pedro. Ahora vamos a hablar, estamos en comunicación telefónica con Paolo Manzoni, es un marplatense que lo llegó a conocer al Papa Francisco. Buenas tardes, Paolo. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, puntualmente, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te impactó esta noticia puntualmente? La verdad que la sensación es un poco contradictoria, es como un día histórico de esos que uno después siempre recuerda, ¿no? De figuras tan
trascendentales, pero sin embargo también es una persona que transmite mucha esperanza. Entonces, bueno, nada, ahí llevando el día, hablando con gente, con conocidos, viendo las publicaciones. También estábamos un poco preparados viendo la situación de estado de salud de él, del último tiempo, digamos que él fue preparándonos un poco también. ¿Cómo estás, Paolo? Juan Martos te saluda. Y preguntarte cómo fue el conocerlo. ¿Fuiste hacia el Vaticano? ¿Tuviste la posibilidad de ir a Brasil en su momento cuando estuvo más cerca? ¿Cómo fue eso? Sí, yo viajé con un grupo de gente. Nosotros en ese momento trabajábamos en la Secretaría de Prevención de las Adicciones, que eso depende del Estado Nacional, y a él le interesaba mucho, quería hablar con nosotros sobre cómo estábamos trabajando con los menores, sobre todo menores de 15 años. Yo particularmente trabajaba en ese momento en el barrio Malvinas Argentinas, de acá de Mar del Plata. Es un barrio con mucha población y también un barrio muy atravesado por lo que se conoce como situaciones de narcomenudeo o vulnerabilidad social, ¿no? Normalmente los barrios más vulnerables es donde se padecen más esas situaciones, así que Francisco nos convocó a que le contemos qué es lo que hacíamos y bueno, nada, tuvimos una audiencia con él. La descripción de la situación de ir ahí y que el Papa sea argentino y que quiera charlar con nosotros, y ahí, por ejemplo, nosotros nos enteramos que él salía de noche sin que se den cuenta, salía a darle de comer a la gente en situación de calle. Fue justo el momento que él impulsa una especie de discusión interna en el Vaticano para reconocer a las diversidades sexuales. Fue un momento fue un papado, es todavía, digamos, un momento de la iglesia muy transformador. Sí, Paolo, buenos días, te saluda Joaquín. Bueno, vos describías también un papa mucho más de lo que te ha tocado ver, más humano, que vos lo veías dándole comida a la gente de calle, que vos no lo podías creer tenerlo enfrente, capaz que al papa uno de los máximos exponentes a nivel mundial. ¿Sentís que, bueno, era una persona, ya sea a su cargo, muy humano y muy compaciente con el otro? Sí, de hecho, por ejemplo, él el primer lugar a donde va, siempre estuvo muy involucrado con lo que es la cuestión de la inmigración, y si uno analiza los lugares a donde fue, de hecho tenía pensado ir a Turquía ahora, y lo que se veía era como, por ejemplo, redujo mucho el protocolo, modificó todo el protocolo, no usaba anillos de oro. La vestimenta, el lugar que eligió, a nosotros nos recibieron en la sede, en su hogar. Él vivía ahí en Santa Marta, digamos, dentro del Vaticano, en lo que es la parte más sencilla, más humilde. Y claro, como uno más. Era uno más. Y de hecho yo le di cartas de mucha gente que, sobre todo acá, gente que trabaja en cooperativas, muchos trabajadores, gente del barrio, y las respondió. Él las respondió todas personalmente. Tenía algo también particular con Argentina, o sea, como no podía venir por cuestiones de la agenda de él, pero igualmente a los argentinos él los recibía con especial atención. Bueno, Paolo, muchas gracias, ¿no?, por comunicarte con nosotros, por hablar un poco con nosotros, y antes de despedirte, si querés definirlo en una palabra puntualmente, o 2, 3 palabras al Papa Francisco en este momento. Sí, yo lo que creo es que Francisco es la continuidad de un proceso que ya se había iniciado en la Iglesia, que la Iglesia tiene procesos largos, pero un proceso de apertura. Yo creo que eso fue en el Concilio Vaticano II, con Juan Pablo XXIII, que es un papa muy recordado. Después vinieron papas de otro perfil. Yo creo que Francisco es la continuación de ese proceso, y creo que va a ser recordado como uno de los papas más importantes de la historia contemporánea, sin ninguna duda. Así que nosotros seamos argentinos como él, para nosotros tiene que ser un orgullo infinito. Bueno, Paolo, muchas gracias por hablar con el equipo de Vamos por Partes. Gracias a ustedes. No, por favor. Estábamos hablando con Paolo Manzoni, un marplatense que justamente conoció al Papa Francisco, ¿no? Cada uno tiene me imagino que cada persona que lo supo conocer, tiene, ¿no?, su propia historia con el Papa Francisco. No es simplemente, y acá no, creo que no se tiene que meter puntualmente, está bien, el catolicismo,
pero de algún modo también es propio, como él decía, que es muy importante que fue argentino y muy difícilmente vaya a haber otra persona, un papa nuevamente argentino. Marcando también la línea, ¿no? que el Papa Francisco inició de alguna manera o siguió como marcaba Paolo, ¿no? Sí, algo como que es una persona que rompe con unos códigos de la iglesia tan marcados. Esa apertura que tiene el Papa Francisco, lo que él decía, o sea, lo que Paolo decía hacia las diversidades sexuales, siempre marcando, ¿no? Que quién soy yo para prejuzgar, ¿no? De quién te gusta. Y así como aparece también, y se ha leído mucho acerca del Papa, de que era una persona que estaba muy cercana, él, una persona que lo conoció, que lo vivió en primera persona. Él mismo dice, ya directamente con las cartas que le mandaba y les respondió, ahí te das cuenta de la humildad. Sí, por eso, justamente siempre marcando, ¿no? ese papel y siempre estando, como decíamos, ¿no? Siempre estando en cuanto con gente, ¿no? Puntualmente. Y el amor hacia que le tenía hacia la Argentina. Nosotros, 3:30 de la tarde, recordemos, causa puntual de la muerte del Papa Francisco fue un derrame cerebral durante la madrugada de este lunes en justamente la Casa Santa Marta. Ahora nosotros, 3:30 de la tarde, vamos a una pequeña pausa, ya volvemos. Además de... Arrancamos ahora sí el segundo bloque en un día histórico, yo creo, para todo lo que es el catolicismo y todas las creencias. Y ahora, antes que nada, quiero agradecer a los sponsors que nos acompañan en Vamos por Partes, tanto a JF Equipamientos, Almacén y Fiambrería San Antonio, Don Sándwich, Gustavo Guzmán Techos y Antonella Reinada, terapeuta en biodecodificación. Así que muchas gracias a todos. Pero como estábamos hablando del Papa, vamos a traerlo a nuestra ciudad y vamos a hablar cuándo fue la última vez que vino acá a Mar del Plata. Bueno, bien, estuvimos hablando hace un rato con Paolo Monzoni y estuvimos también hablando nosotros de que el Papa, cuando fue Papa, no pudo venir acá a Argentina por su... eso también igual que hubo hay mucha gente que se queja de esa parte, sí, obviamente, pero creo que eso sería como la cereza del postre, ¿no? Porque el Papa hizo mucho trabajo. Y vino a Brasil, que vino cerca, o sea, hay que pensar eso. Puntualmente yo creo que también que hizo todo su trabajo para llegar al Vaticano, a ser pontífice, lo hizo también en Argentina, no hay que olvidarnos esa parte tampoco. Así es, pero vamos a hablar la última vez que vino acá a la ciudad de Mar del Plata, que fue en el año 2007, hace 18 años, y vino, se estarán preguntando por qué. Bueno, vino por la Semana Social organizada por la Comisión Episcopal Pastoral Social. En este año, bueno, el lema había sido Ser Ciudadano, y también, bueno, Simón hoy a la mañana en la facultad estuvo hablando y estuvo diciendo de que vino en un colectivo de larga distancia, vino justamente de Rosario, en un viaje que le demoró 5 horas, y se lo vio justamente con un bolso de mano y su equipo de mate. Hay que pensar que son 5 horas y dijo, yo no quiero ser, palabras de él, yo no quiero ser el rockstar de lo que es esta semana. A mí me gusta estar tranquilo, sin demostrar nada, así que vino en el colectivo y tuvo 5 horas de viaje, que hay que pensar, 2007 fue hace 18 años, bueno, tenía ya más de 70 años. Por eso, sí. O sea, tenía más de 70 años, ahora tenía 60, 68, sí, 70. Sí, por eso, más o menos. Así es, de los 70 años. 70 años, sí. No, esa cuestión de que vino en un colectivo de larga distancia y con el bolso y el equipo de mate en la mano, me hace acordar la frase de él, que es que uno no puede... la única vez que uno puede mirar desde arriba a alguien es cuando lo tiene que ayudar a levantarse. Esa es la cuestión. Y también impacta esa actitud que tenía él frente a las cosas. Así es, bueno, se imaginan que fue una enorme expectativa que haya venido el Papa, el Papa no, en ese caso Bergoglio, porque era el arzobispo de Buenos Aires. Bueno, o sea, claro, te iba a decir eso, ya era un cargo. Eso, ya tenía un nombre en lo que es la iglesia, así que encendía muy altas las expectativas que venga acá, y encima también se había confirmado la asistencia de Hugo Moyano, el dirigente camionero, obviamente, que estaba al frente de la conducción. Estamos viendo justo una imagen. Mira, ahí estamos viendo que están tomando mate, y se lo ve, te das cuenta que se lo ve mucho más joven al Papa. Sí, hoy, 18 años atrás, obviamente si bien con las enfermedades ya atravesadas que nombraba Marti anteriormente, ¿no? Sí. Con todas sus enfermedades a lo largo de su vida, pero obviamente mucho más vivo de alguna manera, ¿no? Llamarlo no de la manera literal, sino de la manera de sentido bien activo de alguna manera, ¿no? Así es. Se lo ha visto también durante los primeros años, ¿no? Desde su papado. Ahora tuvo esta recaída y por ahí en su momento, posteriormente a la pandemia, tuvo una gran recaída, pero anteriormente se lo veía muy lúcido al Papa también. Así es, bueno, en lo que es esta presentación,
Bergoglio disertó ante 250 personas haciendo énfasis en la falta de cultura de trabajo que había en el país en ese momento, bueno, y a mi punto de vista también sigue estando hoy en día, y dijo que estamos frente a la segunda generación que no vio trabajar a sus padres. Claro. Esas fueron sus palabras. Recordemos que estuvo en el Día de la Humanidad, eso es lo que se celebraba en esa semana, y después dijo: la queja no construye si no se convierte en lucha. Ahí te das cuenta que siempre pensó lo mismo, no es porque cuando fue papa había cambiado su pensamiento como para caerle mejor a toda la gente, sino que él siempre pensó lo mismo, sí, desde cuando era el arzobispo de Buenos Aires a cuando terminó siendo el líder máximo de lo que es el catolicismo. Así que fue algo, y mira, para que escuchen y también la gente que nos está escuchando en la 90.5, una vez finalizada, bueno, ahí estamos viendo la foto, se quedó tomando mates con Moyano en armonía y hasta compartieron unos mates, como estaba diciendo, en el foyer del Hotel 13 de Julio. O sea, es una persona que es muy cercana a todos. Sí, que fue cercana. Eso también le contrajo rivalidades, de alguna manera llamarlo, ¿no? Porque al tener esta apertura de la iglesia, ya como arzobispo de Buenos Aires, al tener la apertura a estar junto a la gente, a pensar en las clases más vulnerables, le contrajo muchos rivales a Francisco, por su parte, ¿no? Puntualmente desde el lado mucho más proteccionista, mucho más conservador de la iglesia, que no le atinaba en cuanto a la ideología de Francisco. Así es, y ya como para ir cerrando, había venido una vez antes acá a Mar del Plata, estamos hablando en el 1975, ya hace muchísimos años, y se había quedado en una casa de descanso de padres jesuitas, la cual fue construida en 1912 y ya fue declarada en los últimos años, hace un par de años, fue declarada como interés patrimonial por la ordenanza 10.075/1995. Así que sí, es un Papa Francisco que, bueno, ahí estamos viéndolo justamente en el stream de Radio Éter MDP, que fue un Papa que fue muy cercano a todos, vino a Cámara de Plata, se instaló ahí y él mismo dijo que no quería hacerse demostrar. Esa fue el Papa puntualmente, sí, antes de ser Papa, cuando era Bergoglio, no se tomaba muchas vacaciones puntualmente. Él decía que no se tomaba muchas vacaciones. Si bien hablaste de cuando vino acá a Mar del Plata en 1975, sí, puntualmente, bueno, fue un hecho obviamente que ahora lo vemos con los ojos, ¿no? Con estos ojos, decir, claro. Esa fue la última vez que vacacionó, porque en el 1976 se quedó en su casa y ahí le tomé el gusto, lo que dijo, ¿no? En el 76 me quedé en casa y ahí le tomé el gusto a otro tipo de vacaciones. Leer más, escuchar música, rezar más, descansar más. Sí, obviamente. Ese estilo me terminó gustando. Claro, el contexto puntualmente habrá sido también muy avasallante para él, ¿no? Hablamos del 76, el inicio de una dictadura militar, él siempre en favor, ¿no? De muchas de las cuestiones, no en contra obviamente de la dictadura y muchas otras cuestiones. Sí, Juan. No, y como para ya ir terminando con lo último rápido, acá en Mar del Plata fue muy importante, bueno, acá mismo se acercaron en la intersección del asilo Unzué a obviamente rendirle homenaje porque está la estatua de San Francisco de Asís, que por ese mismo nombre se terminó poniendo el nombre de Francisco. Bueno, perfecto, hablamos del primer Francisco en toda lo que es la Iglesia Católica y también el primer Papa latinoamericano, obviamente el primer Papa argentino y el primer jesuita de toda la Iglesia también católica. Así ahora acá, hoy puntualmente, lo que dijo el Monseñor Ernesto Giovando, quien es el obispo de Mar del Plata, dijo: hoy estoy despidiendo a un amigo de verdad, es lo que expresó desde los 15 años que lo conoce Ernesto Giovando, a quien era, bueno, Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, como cada uno lo quiera llamar puntualmente. Porque a los 15 años lo conocí, le pedí entrar a la compañía de Jesús y me dijo que era muy chico. A partir de ahí se forjó una amistad muy honda puntualmente con el Papa Francisco, fueron las palabras de Ernesto Giovando. Puntualmente también dijo que resaltó el primer gesto público de Francisco como Papa. Su primer paso fue ir a Lampedusa y dejar flores en el mar por los refugiados. Ese tipo de señales marcan su legado, su sensibilidad con los que más sufren. Y hablábamos también de un Papa que murió en una época de Pascuas, algo no ajeno para Giovando, quien puntualmente dijo que, bueno, murió en la Pascua, no en la clínica, murió acompañado de su gente, bendeciendo a la ciudad y al mundo desde la Plaza San Pedro. Su vida fue eso, cercanía con el pueblo. Un Papa, un Francisco que él designó como arzobispo a Giovando acá en Mar del Plata. Obviamente, ¿no? Toda esta idea, ¿no? En realidad, bueno, el Papa obviamente designa a todo el mundo, obviamente, designa sí, a todos a quien esté
alineado con la Iglesia Católica. Justamente Giovanni quien llevará A cabo, a sí, cabo bueno. la ceremonia que se hará hoy en la catedral. Hoy en la catedral, a partir de las 18 horas, se va a estar llevando a cabo una misa especial en relación al Papa Francisco. La catedral también hizo una misa, como todos los lunes, a las 8 de la mañana también, y va a estar haciendo lo que es una misa especial por el fallecimiento del Papa Francisco a partir de las 18 en la catedral acá en Mar del Plata. Bueno, 15 minutos faltan para las 4 de la tarde. ¿Te perdiste el caos de la semana? Tranqui. Ya mismo te contamos todo lo que estuvo pasando de a partes. Vamos por partes. Todos los viernes de 15 a 17 en el streaming de la 90.5. Radio Éter. Y ahora hay que hablar de todo el procedimiento que tiene que llevar a cabo el Vaticano para designar al nuevo Papa. Para algo mucho más banal, ¿no? De lo que voy a próximamente decir, quienes pudieron ver la película Cónclave, puede haber sido una referencia, pero es puntualmente así. ¿Cómo va a ser el procedimiento de acá en lo que viene para lo que resta para el nuevo papado? Bueno, lo primero que hay que aclarar es que hay 9 días de luto en Roma en este momento, en el Vaticano, lo cual plantea la situación de que por lo menos en los próximos 9 días no va a haber nueva designación de Papa. Esto suele darse de esa forma. Lo que había sucedido entre Juan Pablo II y Benedicto, había habido 10 días, es un día récord para la designación de un Papa. No había sido muy rápido, por una cuestión también de que justamente Benedicto había renunciado, no había muerto. Pero sí, por lo menos en los próximos 10 días, 10, 11, 12 días, no va a haber noticias sobre un nuevo Papa. Lo que sí vamos a poder explicar como lo que sigue ahora en este momento sobre cómo es el proceso de designación de un Papa. En principal, el Papa Francisco va a ser obviamente velado en un funeral. El funeral se va a dar en medio de la Basílica de San Pedro, ahí en el Vaticano, y sus restos van a descansar por elección propia, justamente él eligió que sea de esa forma, en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma. Pidió ser enterrado en un sencillo ataúd de madera, a diferencia de sus predecesores que fueron enterrados en los tradicionales ataúdes con 3 nidos hechos de ciprés, plomo y roble. Francisco pidió ser sepultado en un ataúd de madera con un revestido de zinc para la conservación del cuerpo, para que se conserve lo mejor posible. Vamos a hablar de cómo se elige el nuevo Papa, justamente. Lo primero principal es quién elige a un nuevo Papa. Hoy recordemos que hoy puntualmente, obviamente no hay justamente Papa, la Santa Sede está en un estado de vacante, está de vacancia puntualmente. Sí, en este caso... Que igual hay alguien quien se encarga, ¿no? de todo lo que tenga que ver, ¿no? Puntualmente, no es que no hay nadie. Sí, en este caso está a cargo de Kevin Farrell, bueno, en este momento. Quien es justamente quien anunció la muerte, justamente. Sí, es uno de los máximos. Sí. No sé exactamente el puesto que ocupa Kevin Farrell, pero es un cardenal que es elegido como una posición un poco más superior a los demás cardenales que en estos casos asumen las principales tareas. Es el camarlengo estadounidense. Camarlengo estadounidense, que es irlandés estadounidense. Kevin Farrell. Sí. En este caso, bueno, vamos a hablar sobre, para que lo entendamos más o menos todos, en el Vaticano hay una especie de Congreso de la Nación. Sí. En este caso, conformado por cardenales, que se llama Colegio Cardenalicio. Sí. ¿Cuáles son los requisitos para ser Papa? En este caso, los requisitos para ser Papa es ser hombre católico y estar bautizado. Eso es un dato interesante para analizar. Obviamente, los cardenales prefieren elegir a uno de ellos en vez de a un cualquiera. Pero cualquiera podría ser, que sea hombre y esté bautizado, siendo católico, podría ser Papa
en algún momento. Lo que sucede es que hay 252 cardenales en este momento que conforman el colegio cardenalicio, pero solo 135 pueden votar en la elección del Papa. ¿Por qué? Porque los demás, el resto, el resto de los 152, los que no son los 135, son mayores a 80 años, es decir, no pueden participar en la elección, pero sí pueden debatir sobre la selección. Claro, pueden Bien, es hacer otro, ¿Tienen voz o no ser tienen voto? menor de 80 años es otro de los requisitos. Así es, ser menor de 80 años es uno de los requisitos para votar. Bien. Entiendo que para ser papa también. También, sí. Bueno, por eso entonces el Papa Francisco entró justo, porque tenía 77, 76 años. 76 años tenía Por el eso, Papa tipo, cuando... estaba bastante cerca de Justamente los una 80. persona adulta que cuando él empezó su papado, puntualmente se decía que podían llegar a durar 5 o 4 años su papado, no era mayor a eso. Sí. Terminó durando el 3. cuádruple. Sí. Bueno, así es. Los cardenales votan individualmente por su candidato preferido, hasta que se determine un ganador, obviamente por mayoría simple. Es un proyecto que puede durar varios días. Esto se celebra en estricto secreto, es decir, se celebra de forma completamente secreta. No hay otras personas dentro del Vaticano que no sean miembros del Vaticano al momento de elegir el Papa, dentro de la Capilla Sixtina. La capilla que está al lado del edificio principal, al lado de la Plaza San Pedro. En algunas ocasiones se ha dado esta situación de que ha habido votaciones que se han prolongado durante años. Durante meses, semanas, se ha pasado muchos días sin tener papa. En este caso lo normal es que en 12, 13, 14, 15 días como mucho ya tengamos un nuevo papa. Esto, Simón, porque tiene que tener más de 3/4 de votos de estas personas, ¿o no? Exactamente, es lo que son 3/4 del Estamos hablando de colegio cardenales que van a cardenalicio. estar sumamente, como decía Simo, encerrados, Sí. porque es literalmente como lo denomina de un término en latín, es bajo llave, porque es esa idea, ¿no? De que nada influya en sus elecciones. No pueden ni ver ni el celular, ni televisión, no pueden tener nada, están sumamente aislados del mundo, los cardenales en ese momento, justamente para que no influya nada en relación al voto puntualmente, ¿no? A la hora de votar, por eso es escrutinio secreto también estábamos hablando. Sí, también hay que aclarar una situación, que es que el Papa Francisco designó al 80% de los cardenales que están activos actualmente dentro del colegio cardenalicio, lo cual esperaría que el próximo Papa sea una línea un poco más cercana a lo que fue el pontífice de Francisco. Bueno, Simón, y puntualmente, dentro de esos cardenales, ¿cuáles son los máximos que se pueden entrar en una nueva lista? ¿O qué se puede achicar de esos puntualmente? Bueno, se está hablando de uno. De ¿no es algunos cierto? se puede estar hablando puntualmente. Hay un estadounidense De que esa es lista, Burke. claro. Justamente el cardenal Burke es quien se puede llegar, es aliado de Donald Trump. Pero él no seguiría su misma línea. No, Claro, no seguiría su ese es misma el línea, problema. pero bueno, por eso hay que ver, justamente es conservador, porque estamos hablando de que está cerrado con la ideología tanto de género o con la idea de que el homosexualismo puede integrar parte de la Iglesia Católica. Eso es puntualmente el cardenal Burke de Estados Unidos. Después hay otros. Sí, principalmente hay 8 o 9 personas que pueden llegar a ocupar el cargo, que son los que pican en punta para ocupar el cargo como papas. El primer principal está Peter Erdo, de Hungría, de 72 años, que fue creado cardenal por Juan Pablo II. Por otro lado está Luis Antonio Tagle, de Filipinas, de 67 años. Este sería el primer papa asiático, en este caso. Y joven. Joven, 67 años, es una Es edad joven, bastante es verdad, joven sí, para es muy ser joven. papa. Y sería un enfoque, sería el que pica en punta. De estos 8 o 9 hay 2 que pican en punta principalmente. Uno es Tagle, que es el filipino que es de la tendencia de Francisco. ¿Tagle lo hizo Francisco?
lo apuntó Francisco. Sí, seguramente. No tengo esa información en este momento, pero sí, seguramente. sí. Francisco designó más o menos al 80% Por eso. de los actuales cardenales que están que pueden llegar a votar. En el caso de Peter Turkson de Ghana, de 76 años, podría ser el primer papa negro, un papa africano, de tez morena. En este caso no es así un conservador extremo, tampoco es un liberal como Francisco. Es una especie, es un punto medio que podría llegar a ser, que podría llegar a generar consensos dentro del Vaticano. Sí. También están Raymond Burke de Estados Unidos, o Raymond Burke, no sé cómo se pronuncia, de 76 años, que es el candidato que está siendo apoyado por Donald Trump para quedarse como máximo pontífice. Después está Matteo Zuppi de Italia, de 69 años, que es actualmente el arzobispo de Bolonia, también más de la línea de Francisco. Luego está Malcolm Ranjit de Sri Lanka, de 77 años, nombrado obispo por Juan Pablo II, y en este caso una persona muy conservadora. En este caso se puso a patrimonio entre personas del mismo sexo en Sri Lanka y prohibió a las mujeres en servir en el altar durante las misas. Ahí justamente decimos en el streaming de Radio Éter MP, estamos viendo las fotos de todos los que estás nombrando. Si ampliamos la lista y volvemos a los 138 que habíamos hablado en un principio, Sí. Hay que destacar que hay 4 argentinos en esa lista que obviamente participarán de las elecciones y, como bien explicó Simón, toda la metodología, también pueden ser votados. Pueden ser votados, justamente. También estamos hablando de 4. Hablamos de Víctor Tucho Fernández, Vicente Bogalich Iglich, Ángel Sixto Rossi y Mario Poli. Puntualmente son los 4 argentinos, los 4 cardenales que pueden llegar, que van a votar, que seguramente vayan a votar y que pueden también ser votados en la próxima elección de un papa. Que van a estar bajo llave, como vos dijiste. Justamente, también, obviamente. Van a estar aislados. Así es. Después, ya para ir terminando con los últimos 3, Pietro Parolin de Italia, el segundo italiano que pica en punta también para poder ser papa, es el actual secretario de Estado del Vaticano, lo cual lo posiciona políticamente en una situación interesante. Claro. De cara a su conocimiento de la burocracia, etcétera. Bien, puntualmente hay que ver ahí cómo fue la relación, ¿no?, con el papa, ¿no? Sí, siempre fue un tipo de máxima confianza de Francisco. Bueno, entonces hay que ver también. Lo que sí no es una persona que responda directamente a la ideología de Francisco. Claro. Sí, puntualmente, bueno, obviamente son varios los candidatos que pueden llegar. Candidatos hay 138, ¿no? Pero de alguna manera hay siempre en una elección para un nuevo papa, hay algunos que van picando en punta, como dice Simón. Por último, Wilhelm Eichig. Sí. Esa broma. Ahí va. No pasa nada. Sí, son un... No, a ver, estamos hablando de que puede haber un papa negro, eso es algo Y ahí puntual. estamos mencionando solamente 9. Claro, o sea, estamos tengamos en hablando cuenta de que son 9. 138 candidatos. No, 4 y argentinos. puntualmente, el primer día que se vaya a llegar a votar, que todavía no se sabe, todavía tiene que haber puntualmente el funeral del Papa, tiene que haber toda esta Bueno, tiene que idea. haber 9 días de duelo. Bueno, o sea, a los 9 días de duelo. Puntualmente, el primer día de encierro se va a votar una vez. Claro. Si no hay resultado, se van a empezar a votar 2 veces a la mañana y 2 veces a la noche. Bien. Como para decir, dale muchachos, Agilicen. aceleremos el proceso, Una dale. decisión, por favor. Y porque no puede estar tan vacante. Bueno, o sea, sí, no. puntualmente porque está en manos de, por alguien que, todavía no está designado. ¿Y cuál es el último, Simón? Sí, son los últimos 2. Ahí volví después de mi ataque de tos. Tuve un fin de semana complicado, muy enfermo. Willem Eich, de Países Bajos, de 71 años, también más cerca de las ideas tradicionalistas, conservadoras. Y después Robert Sara, de Guinea, de 79 años, también muy conservador. Bueno, puntualmente, yo por lo que escuché es una línea de por lo menos estos candidatos mucho más conservadora. Aunque también se puede, de alguna manera llamarlo, seguir la línea de Francisco, ¿no? Con esa apertura por parte de la Iglesia y dejar atrás, ¿no?, esta línea conservadurista que
entre los candidatos puntualmente que están picando en punta, estaría dominando de alguna manera llamarlo, pero si el 80% de los cardenales fue otorgado, fue nombrado por el Papa Francisco, hay que ver, ¿no? Con todo este proceso que todavía falta bastante tiempo y hay que seguirlo de todas formas al tanto puntualmente. 4 de la tarde en todo el país, en punto, nosotros vamos a una pequeña pausa que nos queda ya la mitad del programa. Además, pasamos ahora sí la mitad del programa y quiero agradecer de vuelta a nuestros auspiciantes: JF Equipamientos, Almacén y Fiambrería San Antonio, Don Sándwich, Gustavo Guzmán Techos, Antonella Reinada, terapeuta en biodecodificación. Así que muchas gracias a todos. Y como siempre los lunes, hoy no va a ser aparte, obviamente con la noticia que nos impactó hoy a la mañana, la muerte del Papa Francisco con 88 años, y le estamos haciendo una especie de tributo, hablando un poco de lo que es toda su vida, sí, cómo fue su papado. Justamente, ¿no? También tuvimos el testimonio de justamente Paolo Monzoni, una persona que llegó a conocerlo, del Papa Francisco, una persona que lo citó justamente por eso, donde él le dio cartas, donde puntualmente un Papa que siempre se lo definió como más humanista, ¿no? Con esa apertura de la Iglesia Católica, como recalcábamos. Recordemos que hoy a partir de las 18 horas la Catedral de Mar del Plata estará dando una misa especial por el fallecimiento del Papa Francisco. Así es. Bueno, pero ahora para descontracturar un poco y salir un poco de lo que es la información, vamos a ir como siempre con la columna, el programa aparte que tenemos en Vamos por Partes, como a él le gusta, con el cajón del tío. Ezequiel, ¿cómo estás? andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, hoy es un día bastante especial. Hoy la columna, por supuesto, va a estar dedicada al Papa Francisco. Quizás yo no empatizo tanto desde la religión, sino más por los colores de la camiseta, porque somos hinchas de San Lorenzo ambos. Pero también quería dedicarle esta columna porque la elección del tema final un poco va de la mano con eso, no solamente por la temática de la cual vamos a hablar, que le comento a la gente que nos escucha por radio. Vamos a hablar efectivamente del Eternauta. Estuvimos hablando todo este mes de los autores y demás. Hoy llega el momento de hablar de la obra. Así que también los invito a participar, que dejen un mensajito en YouTube si quieren consultar algo, preguntar aquí en la mesa. Eso va a ser lo importante. Y también porque, bueno, el artista elegido para el cierre, Papa Francisco, era bastante fanático. Un artista local, así que se imaginarán de quién estoy hablando. Pero eso lo veremos más adelante. Es verdad que tenés razón que todavía no hablamos de El Eternauta. Hablamos de Estergel, de Solano López, y ahora vamos a hablar puntualmente de la obra. Así es, porque vieron que hay bastante para hablar. Sí. Y de hecho cuántas cosas que quedan afuera y es difícil poder darles un marco, pero bueno, el tiempo es tirano, más en radio, así que vamos a ir directamente con el contenido, sobre todo porque bueno, esta obra, como bien hablamos, tiene varias versiones, no es algo que surgió, digamos, de la noche a la mañana o que tiene una única versión. Sin embargo, existe consenso, existe acuerdo de que el principal Eternauta, por lo menos lo más importantes, justamente son la obra que llevó adelante Héctor Germano Besteker y Francisco Solano López, uno encargado del guión y el otro encargado de justamente los dibujos, la ilustración, ¿no? Un poco vamos a estar hablando en breve sobre eso. Estoy terminando de ajustar las imágenes porque no lo había cargado. Ahora sí, ya vamos con las imágenes, así vamos compartiendo un poquito. Y llegamos a esta primera plana, ¿no? Que la hemos tenido acá en el piso, chicos, que es justamente lo que es esta revista, Hora Semanal, Hora Cero, en la cual vemos una portada muy especial, ¿no? La portada del Eternauta ahí bajo la nieve, es una de sus primeras apariciones, una de las primeras portadas, porque también es importante señalar esto, ¿no? Este proyecto, por lo menos la obra del Eternauta, se gesta durante la creación de Editorial Frontera, que si recordamos otras columnas, no voy a profundizar demasiado, era justamente la editorial a cargo de Héctor Germano Estergel, que había encauzado por su lado, y bueno, para este proyecto lo suma a Francisco Solano López, sí. Y esta publicación se da de forma continua, de forma semanal también, durante 2 años continuos. Empieza el 4 de septiembre de 1957 y se extiende hasta el 59. Lo interesante es que estas eran tiradas, ¿no? Semanales, ¿no? Poquitas hojas, una lectura un poco más pausada de lo que estamos acostumbrados. Pero en 1962 la cosa va a cambiar porque se edita la historia en 3 volúmenes y ya para la década del 70 se realiza la edición que todos conocemos, ¿no? La del tomo único, en la cual la gente puede leer esa historia. Y también un dato interesante es esto, ¿no? De que piensen de que los que accedían a esa lectura eran chicos. Es decir, era gente joven, digamos, que recién empezaba
su aventura, digamos, con la literatura, con este tipo de obras, y que en los 70 la va a retomar y la va a leer de otra manera. Y ahí es donde aparece o destaca mucho esta cuestión de la militancia, del Eternauta como una lectura política y demás. Hablamos un poquito de contexto rápidamente. Pensemos que el Eternauta se gesta en pleno proceso de proscripción del peronismo, es decir, un año después de que se oficializa por parte del gobierno de Pedro Aramburu. La historia va a continuar durante el gobierno de Arturo Frondizi también. Estamos en un contexto de Guerra Fría. Eso lo que implica también es hablar de esta idea, ¿no?, de bandos, de enfrentarse a un enemigo, de que ese enemigo tiene armas tecnológicas que pueden acabar con la humanidad. Y eso sin lugar a dudas se refleja en el arte, ¿no?, en las películas, en las series y en este caso, bueno, en la historieta. Hablamos de la creación de la editorial Frontera en el 56 y de Hora Cero, que es este semanal, en el 57. Y también tenemos el avance de la ciencia ficción en la literatura, el cine y el arte local, que esto es también muy importante porque si recuerdan, en las otras columnas hablamos esto, ¿no?, de que Oesterheld, por ejemplo, era geólogo, pero le gustaba mucho la literatura, era un lector bilingüe, entonces le permitía tener material de en otros idiomas, ¿no?, ampliar ese conocimiento que tenía y a su vez eso trasladarlo a lo local, ¿no?, a darle una impronta más bien argentina. Si hablamos del Eternauta, la primera versión, es importante analizarla bajo varios aspectos. En primero se puede hacer una lectura general, que digamos para el que llega y dice, bueno, a ver, ¿cómo se podría estructurar el Eternauta? Y de ahí tenemos por lo menos 3 ejes. La metafísica, que es el tiempo y el espacio. Para aquellos que no leyeron el Eternauta, le comento, hablamos de un viajero del tiempo, ese es su protagonista. La cuestión del espacio ocurre en Argentina, más precisamente en Vicente López, luego se va trasladando de locaciones, pero es, digamos, ahí donde parte la historia. Y también esta cosa de la ética que se refleja en el humanismo de Oesterheld y que también es bandera de cara a los valores que quieren transmitir los protagonistas. Esta idea del héroe colectivo. Nadie se salva solo, para poder sobrevivir la gente se tiene que unir. Y además una tercera arista que es muy interesante, que para nosotros es como, bueno, cualquier cosa se puede pensar, pero en ese momento no estaba instalada esta idea de qué pasaría si hay una invasión extraterrestre en Argentina, y más precisamente en Buenos Aires. Imagínense, ¿no?, manejarse con una lógica bastante tradicional, bastante monótona, y que aparezca esta idea de, che, ¿qué pasaría si esto ocurre acá? ¿Estaríamos preparados? ¿Cómo reaccionaríamos? Y así tenemos como una estructura general de lo que es esta obra. Pero también se puede hacer un análisis particular, y acá es donde me parece que destacan sus dos autores, tanto Oesterheld como Solano López. ¿Por qué? Porque tenemos locaciones conocidas. Si uno escucha en varias entrevistas a Solano López, menciona que las principales referencias, tanto de los personajes como de las locaciones, son lugares comunes. Sí, 9 de julio, el Monumental, por ejemplo, también así aparece. Es. Hablamos de Vicente López por una cuestión de comodidad, pero la casa real del escritor, que no es Oesterheld, recuerden que en esta obra no tenía un rol definido, ya en el 2 sí. Por ejemplo, es en el barrio de Bécar. Uno puede ir y ver la casa que aparece, que estábamos viendo al principio en el tráiler, para la gente que está por stream. Sí. Bueno, eso es un ejemplo y te da familiaridad, porque, digamos, de alguna manera sabes cómo manejarte en estos espacios, sabes cómo llegar, tenés cierta familiaridad. Y también me gusta mucho esta idea de la casa, porque para aquellos que leyeron la historia, y si no les cuento, todo comienza desde la casa, ¿no?, que es un lugar común, es como el nido, es el lugar donde va a empezar la aventura. Y lo tenebroso, lo desconocido que es salir de la comodidad de la casa. Bueno, ese en el mismo tráiler de la plataforma N, sí, aparece que están jugando al truco en la casa, y es esa misma casa. Así es. Es la casa que después termina pasando todo adentro para después salir, que vos después vas a comentar. Por supuesto. Y ahí yo paso al segundo punto, que es la idea del héroe colectivo. Obviamente todos importan para salir adelante, pero pensemos en los personajes que integran la obra del Eternauta. Y Juan Salvo. Juan Salvo, por ejemplo. Tenemos a Polsky, que es uno de los amigos que está ahí jugando al truco. Lo tenemos a Favalli, que es el hombre de lentes que está ahí en la imagen. Son todas personas que pertenecen a diferentes extractos, la mayoría de clase media, pero que se desempeñan en diferentes funciones y que también tienen rasgos específicos que pueden aludir un poco a la idea de inmigración que tuvo nuestro país. Me parece que esos matices, esos colores que le da y que todos formen parte de un grupo en conjunto, refleja un poco lo que es Argentina, o por lo menos lo que se intenta dar de impronta en esos años. También pensemos esta idea de los amigos, ¿no?, que se suma el grupito de amigos, y la familia, por supuesto, eje fundamental de la historia, con Elena y Martita, que las estamos viendo ahí en imagen, la niña pequeña y la mujer, que son la parte fundamental también de la vida de Juan Salvo, alias el Eternauta. Y esto que muy bien señalaba Juan, la idea de la expresión de la cultura argentina,
que la podemos ver, por ejemplo, en el partido de truco, apenas comienza. Hay un simbolismo también muy fuerte de lo que son las fuerzas militares. Pensemos que también es un contexto en Argentina de bastante inestabilidad social, producto también del accionar de los militares. Después las valoraciones se pueden hacer aparte, pero quiero decir, es un periodo de gran importancia para las fuerzas militares, y eso también se ve reflejada, por ejemplo, en la utilización de tanques, de armamento, un poco jugando con esta idea de ciencia ficción, ¿no? ¿Qué pasaría con esos recursos? ¿Alcanzan, no alcanzan? Y también esta cosa, por ejemplo, de lo cotidiano de la época. El colectivo 60 de Tigre, que acá no está en imagen, pero que también cuando se evoca el Eternauta es esa nostalgia, ¿no? De cómo eran los colectivos antes, por ejemplo. Continuando un poco con el análisis, es importante, como hablamos de los protagonistas, también hablar de los enemigos. Porque los enemigos no tienen una característica definida. Son varios, tienen diferentes perfiles y todo tiene un sentido, todo tiene un fin. Yo destaqué dentro de la cuestión de los enemigos la idea de la nevada. El concepto de nevada es fundamental, no es solamente una nieve que viene y te mata, como dice en el tráiler Ricardo Darín, sino que puede adquirir sentido de la forma que uno puede considerarlo. Pensaba en esto, ¿no? En Buenos Aires, ¿qué tiene que pasar para que nieve? Les pregunto. Y supongo que 0 grados, humedad mínima también. Y precipitaciones programadas. Sí. Claro. Se tiene que dar una situación extraordinaria. Sí, claro, quiero decir eso, algo como muy... Bueno, me parece que ese es un buen reflejo, un buen puntapié para entender lo que es la nevada en este caso de la historia. Algo excepcional, algo anómalo que aparece y transforma el entorno. Ahí estamos viendo... 2007 fue la última vez que nevó en Buenos Aires. Tiro el dato. Ahí tenemos un buen dato. Pero bueno, significa esto, ¿no? En los 70 la nevada quizá va a significar que llega la dictadura y que la gente, los militantes, o por lo menos quienes se sienten asediados o perseguidos justamente por estos grupos, tengan que exiliarse y se exilian de la casa, de Argentina. Es decir, todo adquiere un simbolismo dependiendo la época, y por eso también es importante pensar en esto, de que el Eternauta cambia, o por lo menos se hace una adaptación a los tiempos que corren, porque sería un tanto anacrónico hablar de lo que pasaba en ese momento ahora. ¿Se podría hacer? Sí, por supuesto, eso sin lugar a dudas. Pero sí me parece interesante analizarlo esto, ¿no? Que dependiendo del momento, la nieve, los personajes, las lógicas que se van dando, todo eso va cambiando y de alguna manera permite hablar de una obra que se convierte en un clásico, ¿no? Y que sin lugar a dudas transforma el momento en el cual se está hablando. Y también hablar de los personajes. En el tráiler de la N hemos tenido, por ejemplo, la aparición de un cascarudo, personajes que actúan en manada, que son molestos, que hacen mucho ruido, pero que sin embargo no tienen rasgos definidos. Los manos, que vienen a ser los personajes más grises de la trama, personajes que tienen ciertos rasgos humanoides, pero no son de afuera y que reflejan quizá lo más agresivo y además lo más conmovedor del ser humano. Esta idea de ¿se puede tener empatía con el enemigo o hay que combatirlo simplemente? Son conceptos que surgen y que aparecen frente a esto. Los gurbos, que son esos bichos enormes, tanques que esperemos que aparezcan, no se ha visto rastro todavía, pero que son como la unidad de choque, ¿no? Esas bestias que se controlan para poder avanzar y controlar el terreno. Y finalmente los sellos, que son el interrogante más grande que existe en la historia, porque no lo llegamos a ver. Pero los mismos humanos también son enemigos entre ellos, porque pensé que iba dedicado a eso, a los sellos. Pueden ser. No hay un sentido, no hay una definición. Los sellos representan esto, ¿no? La fuerza invasora que viene de afuera, que no se ensucia las manos para poder lograr su cometido, pero que sin embargo está ahí presente porque busca concretar un objetivo. Nosotros no somos conscientes de eso. Nosotros estamos buscando respuestas mientras está pasando todo esto. Entonces, me parece que así como a grosso modo para comentar un poco, si uno se va a sentar a ver el Eternauta, ahora el 30, es decir, el miércoles que viene, si no falla la memoria, lo importante es tener en cuenta estas cuestiones, ¿no? La idea del héroe colectivo, la idea de la identidad nacional dentro de una historia, que también podemos ser protagonistas de grandes cosas. Hoy justamente... Iba a decir eso, ¿no? Lo bueno de, creo que de tener esa idea de las invasiones, que por ahí nosotros, por lo menos de nuestra edad, lo hemos visto siempre en películas estadounidenses, y traerlo al lado de Argentina con no sé, con eso de la 9 de julio o el mismo Monumental. Eso es una parte de decir, bueno, che, también puede, no sé, puede pasar acá, en un mundo mega bizarro, puede pasarlo acá también. Ficioso. No es simplemente estar en Nueva York, la Estatua de la Libertad, sino bueno, también puede ser el Obelisco.
Por supuesto, yo creo que siempre que se habla del Eternauta, que aparece algo del Eternauta, tiene un sentido, tiene un fin en el tiempo que está pasando. A veces podrá tener un sentido más claro, a veces no. Eso dependerá de la gente que pueda hacer su propia interpretación. Y cierro con esta reflexión, y gracias por escuchar la columna a todos los que están del otro lado, de mi experiencia con el Eternauta. El Eternauta llegó a mí como una compañía mientras iba con mi viejo al médico. No era nada grave, no tenía un problema de salud que lo afectase mucho, pero íbamos al hospital Jusay, que era un hospital grande, y siendo chico a mí me pasaba que me preocupaba bastante. Pero me sentí acompañado porque estaba con Juan Salvo, el Eternauta, y también con el grupo de protagonistas y todas las aventuras que tenían por delante. Es interesante esto del Eternauta, que siempre aparece en algún momento, siempre aparece en alguna situación límite, que es lo que le termina empujando a la aventura. Mi aventura quizás en ese momento era esa, pero lo interesante es esto, ¿no? Tenemos la posibilidad de verlo en una serie, en tiempos de individualismo, del sálvese quien pueda, y me parece que está bueno que podamos vernos reflejados de alguna manera o interpretar qué tiene para decir esta obra para nosotros. Sobre todo porque, bueno, sabemos que no se vienen tiempos fáciles, y una de las cosas que decía Héctor Germano Vesteger es la importancia de ser dignos frente a esas adversidades. Es cierto que son muchas, pero si algo estamos seguros es que si estamos juntos podemos afrontarlo y nos tenemos entre todos. Así que, chicos, esto fue la columna de El Cajón del Tío. Nos vamos a retirar con él, que a ver si logran identificar a quién me refiero. A ver. Artista que adoraba, que le simpatizaba mucho al señor, así es, al señor Francisco Bergoglio. Escuchamos Invierno Porteño. Este tema, que forma parte de las 4 estaciones porteñas, él hizo su propia versión. Un poco refleja el espíritu nostálgico del Eternauta. Así que bueno, cuando lo escuchen, cuando lo vean, me gustaría que nos den una devolución de la serie y que disfruten la obra y que conecten, ¿por qué no?, con esta historia que es espectacular. Hablamos de él, hablamos de Juan Salvo, ya saben todo lo que necesitan para ver la serie. Y continuamos con la información en este día tan crítico y tan histórico para lo que es el catolicismo, pero vamos a hablar del lado de Mar del Plata, porque justamente hoy va a comenzar lo que es el juicio del DJ Leandro Lele Gatti, que ocurrió a mediados de septiembre de 2021, cuando justamente se retiraba de trabajar en el boliche Mr. Jones. Sí, Juan, ya comenzó el juicio contra los 3 acusados. En realidad son 4, pero uno aún se encuentra prófugo. De tener, bueno, los 4 acusados de tener participación en el crimen del DJ Leandro Lele Gatti, que, bueno, son juzgados desde este lunes en el Tribunal Oral en lo Criminal número 3, en un debate que se extenderá hasta el próximo viernes, obviamente de esta semana. La primera jornada en principio tuvo alegatos de apertura de las partes, y las primeras testimoniales fueron de parte de la familia de la víctima, de los padres, mejor dicho. De igual manera pidió la palabra a uno de los criminales, bueno, quien asesinó a quien estamos viendo en pantalla en www.radiotrmp.com. Sí. Quien lo asesinó, que fue precisamente José Maximiliano Vergara, que pidió la palabra y dijo que estaba dispuesto a ayudar a la familia y hacer justicia como sea posible. Bueno, en el marco de la causa por homicidio en ocasión de robo agravado por el empleo de arma de fuego, bueno, fueron juzgados, lo decíamos, José Maximiliano Vergara, de 38 años, en carácter como autor material, es decir, quien efectuó el disparo, quien asesinó a Leandro Lele Gatti. Se acordó medio tarde. Luego, después, Luis Istovich, conductor de la moto que interceptó a la víctima, que fue quien lo trasladó a el autor del asesinato de Leandro Lele Gatti, a Vergara. Después, Fernando Romito, ex jefe de seguridad del boliche de Playa Grande, como participantes necesarios. Bueno, después está también Eduardo Urra Zapata, que se encuentra actualmente, decíamos,
prófugo Bueno, después de este, bueno, homicidio, ¿no? Bueno, me imagino yo que Vergara en este caso debe haber dicho todo eso para que le redujan la cantidad de años por haber hecho un homicidio. Debe haber por ahí seguramente en consenso con el abogado, por ahí de alguna manera, ¿no? A ver, recordemos que Sí, por igual de todas cooperación. formas el caso fue tan mediático, porque siempre que se trata de boliches relacionado por ahí, si bien esto ocurrió en septiembre, El 26 de septiembre. por eso ocurrió el 26 de septiembre, en una época de verano, donde bueno, por ahí todo se maximiza todavía más, los medios de comunicación están en Mar del Plata, el foco está en la temporada marplatense, esto ocurrió en septiembre. De todas formas, el caso fue muy justamente fue muy mediático, ¿no? En el sentido de que se hablaba mucho de Lele y la situación de que podía hablar, y estamos hablando de 3 años después, 3 años y medio después, sigue habiendo una persona prófuga. Sigo viendo una persona que hoy no tuvo ningún tipo de nada, que no fue al juicio, pero porque todavía no se encontró esa persona. Hubo varios que estuvieron un año prófugos. Sí, Vergara justamente estuvo un año prófugo, casi, bueno, sí, un año y un poco más, diría, prófugo, justamente que estamos viendo en Radio TRMDP, que estuvo desde que se cometió el crimen, que justamente fue él el principal acusado, el más complicado de todos. Sí, acusado no, porque él lo declaró y afirmó que él lo había matado. Bueno, sí, hoy lo afirmó eso, pero bueno, después los demás son acusados, ¿no? Sí, obviamente. Después, él fue quien efectuó el disparo. El 26 de septiembre de 2021 fue que ocurrió esto, y él recién fue detenido el 3 de enero de 2023. O sea, ahí sí, un año y 4 meses, sí, más o menos. Un año un poco más de que fue detenido y que fue él quien efectuó el disparo. Pero bueno, podemos decir que podemos hablar también un poco del cuarto imputado, de acuerdo a la investigación penal preparatoria que estuvo a cargo de la ya jubilada fiscal Andrea Gómez. Sí. Es Eduardo Burra Zapata, que permanece prófugo, acusado de organizar el fallido robo de la recaudación del boliche Mr. Jones en Playa Grande. Según la hipótesis inicial, esa madrugada conducía un auto Renault Clio que actuó como soporte de la moto en la que se desplazaba tanto Vergara como Iskovich, y justamente el prófugo, quien es Zapata, con Vergara, fueron los que organizaron este plan para poder llevar adelante el robo que bueno, del todo bien no le salió. Tommy, vos recién nombraste al uno de los jefes de seguridad del boliche. Sí, Romito. Así es. Ese fue el que de alguna u otra manera le dio la información. Claro, le dio la información de cuál era lo que podían llegar a robar, la recaudación que podían llegar a robar, y después de que tocó el DJ, ahí fue donde estos dos delincuentes, Iskovich con Vergara, lo fueron a buscar, y ahí fue donde se dio lo que es el asesinato de por parte de Vergara hacia, bueno, Lele Gatti. No está de más tampoco repasar quién es Vergara, que es el principal, bueno, en principal el más protagonista de este hecho. Vergara tiene 38 años, está en pareja y tiene 5 hijos que van desde los 3 años hasta los 19. Ha trabajado en el puerto toda su vida, ha tenido como compañero a Zapata, que se encuentra prófugo. Hasta el crimen de Lele Gatti, él no tenía ningún tipo de antecedente penal, salvo una vez donde conducía una motocicleta que llevaba como acompañante a una joven amiga que, bueno, tras un accidente con este motovehículo terminó falleciendo la amiga, por lo cual este hombre fue detenido, imputado por homicidio culposo, por lo que recibió una condena de 4 años de prisión. Por ese hecho cumplió la pena bajo el régimen de prisión domiciliaria en la casa de su madre. Si quieren, repasamos así para aquellos que no estén al tanto sobre el hecho. Dale, a ver cómo fue. Surgió el 26, se dio el 26 de septiembre del 2021 en Playa Grande,
allí Leandro Lele Gatti fue asesinado por José Maximiliano Vergara cuando, Lele Gatti se dirigía hacia su auto después de haber tocado en el boliche Mr. Jones, y se iba del lugar cuando fue sorprendido por esta motocicleta que finalmente tenía, en principio como conductor a Luis Iscovit y José Maximiliano Vergara como el acompañante, que forcejeó con Lele Gatti para que le dé la recaudación, lo amenazó, y en ese forcejeo se dio ese disparo que, según Vergara, dijo que lo había efectuado sin querer. O sea, él había planeado con anterioridad que únicamente era amenazar a la persona con el arma, no efectuar el disparo, gatillar el arma, y lo que hizo fue completamente todo lo contrario, según él. Después, según la investigación que realizó el personal de la Unidad Funcional de Instrucción número 4, el dúo se desplazaba en una moto Benelli que fue secuestrada 2 días después en el barrio El Martillo, y tenían la cobertura de un Renault Clio en el que se desplazaba el ahora prófugo Urra Zapata. Iscovit se entregó el 29 de septiembre, a Romito lo detuvieron el 5 de octubre, al considerar que pasó el dato de los delincuentes, que habría una importante recaudación y demás. Y Vergara cayó el 3 de enero del 2023, lo decíamos, Juan lo dijo, 1 año y 4 meses aproximadamente que estuvo prófugo, básicamente, en el marco de un procedimiento que tuvo lugar en una vivienda. Realizaron el allanamiento sobre la calle Calaza bis al 3000, y ahí lo detuvieron a Vergara. Los 3 hombres juzgados desde este lunes llegan al debate detenidos en cumplimiento de la prisión preventiva dictada con anterioridad por el juzgado de garantías número 3. Entonces... Número 6. Número 6, así es. Entonces hoy ya comenzó lo que es el juicio por Lele Gatti con los 3 ya imputados y además del que está prófugo. Ya son 16:33, nosotros nos vamos a ir a una tanda publicitaria y ya volvemos con el último bloque. Arrancamos ahora sí el último bloque, y como siempre agradecemos a los auspiciantes que nos acompañan, como lo es JF Equipamientos, Almacén y Fiambrería San Antonio, Don Sandwich, Gustavo Mantechos y Antonella Reinada, terapeuta en biodecodificación. Así que muchas gracias por acompañarnos. Y vamos a continuar hablando del Papa ya en lo que es este último bloque. En el día de su fallecimiento, 88 años tenía Bergoglio, así es. También vamos a relacionarlo un poco con lo que yo creo que nos gusta a nosotros, que es el fútbol. Y es una persona que estuvo siempre muy asociada a lo que es al fútbol y a un equipo que es justamente nuestro operador, ¿o no, Joaco? Sí, exactamente. El fútbol y Bergoglio y el fútbol tienen como una conexión especial, más que nada, se podría decir. Primero y principal porque el Papa tenía su equipo de fútbol, su equipo de toda la vida, y ese era su amado San Lorenzo. Que se puede recordar también, acá estamos viendo en el streaming de www.radioetermdp.com una foto con una camiseta de San Lorenzo. Se lo ha visto muchas veces, ya vamos a estar detallando todos sus vínculos con el club de Boedo, y también una frase que quedó para la historia, una frase que dice Francisco, que le comenta a un periodista argentino que le pidió una bendición para el país pocos meses después de su elección en el 2013, y él respondió que gane San Lorenzo. Después al año de esa frase, San Lorenzo termina obteniendo lo que es su primera Libertadores de América, que más tarde vamos a estar respondiendo. Pero ¿cómo nace este amor entre San Lorenzo y Bergoglio? ¿Cómo nace? Él fue hincha desde chico, desde los 9 años, para también aclarar, su número de socio es 88.235 desde el 2008. Y según también confirmó el club en su momento, después de haber sido elegido Papa, seguía abonando la cuota de mes a mes como cualquier socio activo. Aunque confesó, el mismo Papa confesó que él no veía tele desde el 90, siempre escuchó los partidos de radio o yendo mismamente al viejo gasómetro. Y también
en su momento llegó a expresar que un guardia suizo le pasaba los resultados de, bueno, San Lorenzo y capaz que otros de todos los equipos argentinos. Después de la final del 2014, también se ve a todos los jugadores que salieron campeones de la Copa, junto al Patón Bausa, yendo a entregarle el trofeo, a mostrarle una de lo que eran las réplicas. También acá estamos viendo una foto con el Patón y una remera especialmente dedicada para el Papa Francisco, con la leyenda de campeón de Copa Libertadores 2014 y la pasión. Si no me equivoco, esa camiseta no tenía la corona arriba del escudo. Tenía unos laureles. En el escudo era especialmente para Francisco, y su pasión nació en el 1946, cuando con 9 años, como había mencionado, y de la mano de su papá Mario, un fanático hincha de San Lorenzo y empleado de los ferrocarriles, presenció desde las tribunas del viejo gasómetro de la Avenida La Plata cómo jugaba el equipo que se consagraría campeón con 46 puntos, y ese San Lorenzo terminó anotando 90 goles en 30 partidos, un promedio de 3 goles por partido, con una delantera que para la época era histórica, bajo el nombre del Trío de Oro, integrada por Armando Farro, René Pontoni y Rinaldo Martino, su gran ídolo. Así que desde aquella fecha, con menos de 10 años, ya Bergoglio, como siempre dijo, que San Lorenzo forjó su identidad, lo marcó como niño, lo marcó como hincha, y bueno, San Lorenzo y todos los clubes argentinos se pronunciaron por la muerte de Francisco. Boca, River, Independiente, Racing, todos los clubes. La AFA también dio su comunicado. Ya vamos a estar ampliando lo que es la información y repercusiones en el mundo, porque otro de los principales afectados fue qué pasó en Italia. Bueno, la Serie A confirmó que todos los partidos que estaban planificados para este lunes se suspendieron, o sea, van a ser reprogramados, tanto los del torneo, los de la primera, como los de las categorías formativas y todo lo que era el fútbol en general. Exactamente, no hay actividad. Después del tema clubes, la Roma fue uno de los primeros equipos que se pronunció por la muerte de Francisco, lo siguió el Inter, la Juventus, todos los equipos de Italia. Y después, si hablamos de jugadores, bueno, el Dibu Martínez fue uno de los primeros argentinos que se pronunció, con una foto de él y un corazón, y sin lugar a dudas, uno de los que también tuvo el honor de visitar al Papa fue Lionel Messi, que se pronunció también en sus redes sociales con un posteo en Instagram, una historia, diciendo, dándole un mensaje al Papa Francisco, un Papa distinto, cercano, argentino. Keep, Papa Francisco, gracias por hacer del mundo un lugar mejor, te vamos a extrañar. Eso es lo que publicaba Messi, con una foto muy lejana a lo que es el tiempo. Esta foto fue previo al Mundial, si no me equivoco, previo al Mundial 2014. Sí, si no me equivoco, sí. Junto al equipo de Sabela y el mismo técnico, bueno, Sabela, fueron a visitar al Papa Francisco. También otro de los deportistas argentinos de, si se quiere decir, el momento, Franco Colapinto, publicó un posteo también, un líder que nos inspiró a ser mejores personas, con su humildad y su forma de ser. Nos recordó que todos tenemos cerca a Dios, gracias por ayudarnos a encontrar la fuerza y la inspiración. Colapinto despide al Papa, como mencionábamos, su pasión por San Lorenzo, su pasión por el fútbol, su pasión también por todos los deportes, siempre el contemporáneo a Pelé, contemporáneo a Maradona, contemporáneo a Messi, siempre se jugó entre yo prefería Maradona, yo prefería Pelé. Ahí estamos viendo justamente también otra con una foto con el Diego, que tuvo varios encuentros. Bueno, el Diego le regaló una camiseta firmada, poniendo, si no me equivoco, en la misma camiseta: gracias por todo lo que haces por el mundo y por un mundo lleno de paz. Exactamente, la verdad se lo veía muy bien a los dos en esa foto, ¿no? Sí. Tanto a Diego como al Papa. Es muy raro pensar que esas dos personas hoy en día no están, pero se lo veía muy bien a los dos puntualmente. Sí. La verdad se lo ve como algo muy lejano, tan lejano, ¿no? La figura del Papa, y no sacando que es Francisco, sino la figura tal como Papa, se lo ve algo tan lejano que un tipo, y es un tipo argentino medio común que se tomaba subtes. Hay una foto muy conocida de Francisco tomando en un subte, lo mismo cuando vino acá a Mar del Plata. Se lo ve tan lejano a esas ideas, que un tipo común que no veía tele, que le gustaba San Lorenzo, un hincha, un socio activo,
termina siendo uno de los mayores referentes, el mayor referente en toda la Iglesia Católica a nivel mundial. Exactamente. Es algo que, guste o no, acá no digo que te puede gustar o no el Papa Francisco, que pienses igual en base a la religión, sino digo que es tan loco que desde el, voy a llamarlo así, pero desde el culo del mundo que somos nosotros, haya y se haga un tipo de que sea el mayor referente de la Iglesia Católica. Y que sea Eso, querido verdad, por todo el mundo. Y él sea querido también, ¿no? Por la gran mayoría de las personas. Pero ahora sí seguimos un poco hablando del fútbol, porque también toda esta noticia del fallecimiento del Papa Francisco, lo hablaba Joaquín, tanto se suspendieron los eventos deportivos como distintos eventos también en Italia. Acá en Argentina también tuvo esa repercusión, porque también se suspendieron los partidos que estaban programados hoy para la fecha número 14, si no mal estoy, Sí, de la la 14. Liga Profesional de Fútbol Argentino. Así es, bueno, como recién estabas comentando, Jere, los 3 partidos que estaban programados para hoy para la Liga Profesional de Fútbol en modo lo que es de luto, de duelo, como vos, Juaco, también nombrabas lo que es el fútbol italiano, la Serie A, Serie B y todas las categorías formativas fueron suspendidos, y a nosotros nos toca bastante de cerca porque uno de los equipos que juega hoy justamente es un equipo marplatense, quien es Aldo Civi, va a estar jugando contra Independiente Rivadavia de Mendoza, allá en Mendoza. Y fueron los 3 partidos como por ejemplo también Tigre Belgrano y Argentinos Juniors Barracas. Esto se van a preguntar cuándo se va a jugar. Bueno, los partidos se van a jugar mañana. Mañana justamente los partidos que recién dije, Tigre Belgrano y Argentinos Barracas, lo harán desde las 19, cuando Aldo Civi va a estar jugando 21-10. Y una fecha, vamos a hablar un poco de lo que fue la fecha 15, que es la que estaba nombrando, la fecha 14, perdón, es la fecha 14, que empezó justamente el viernes con un River ganándole a Gimnasia por 3-0. Recordemos que ahora este fin de semana ya está el Superclásico. Juegan River contra Boca en cancha de River. El mismo viernes también jugó Vélez contra Talleres, que le ganó Vélez 1-0, y Racing le ganó 1-0 a Central Córdoba. Unión contra Newell's empataron 1-1, y el partido que estuvo suspendido también junto con esos 3 que se suspendieron hoy es Atlético Tucumán contra Independiente. Esto porque por la lluvia. Ya habían entrado a jugar, entró el árbitro, se dio cuenta que las condiciones no estaban listas como para que se juegue, así que se suspendió. Todavía no se sabe qué fecha se va a jugar. Bueno, un torneo que ya está llegando a su fin en su primera fase, estamos hablando fecha 14, quedan 2 fechas nomás para que se defina. Se defina puntualmente, hay una base de equipos que ya están clasificados, River, Independiente, Boca y alguno que otro más, Central Junior, Central, hay algunos que ya están clasificados. Ahora hay que ver puntualmente los que están peleando tanto por los puestos de descenso como es Aldo Civi, por eso dicen que el partido de Aldo Civi es muy importante, Sí. Jugado contra Banfield, Independiente Rivadavia de Mendoza. bueno, y después juega contra Banfield. Así, no, Banfield en la última fecha. En la última fecha, bueno, Quedan tiene 3. tres partidos, 2 partidos de 3 tiene Aldo Civi, que son finales para Aldo Civi. Sí, literal. Hoy Aldo Civi está un equipo que está último en su zona, si bien nosotros decimos que puede llegar a jugar bien o algo, pero siempre termina estando último de todas formas. Tiene simplemente 2 victorias, 3 empates y 26 goles en contra. La verdad es una campaña bastante dura. Así es, bueno, la liga continuó el sábado con el empate en el clásico entre Lanús y Banfield. También empataron Huracán contra Defensa 1-1. Y a la noche, sí. No, y Juan, hablando de Aldo Civi, no sé si pudieron ver, pero en redes sociales hay un cierto enojo de los hinchas. ¿Por qué? Porque como el partido se va a aplazar para mañana, en el hipotético caso, bueno, que el plantel vuelva el miércoles, tendría jueves y viernes, más que nada para entrenar, viernes ya para preparar lo que es los últimos detalles para el partido del sábado, que 15 horas encima. jugaría contra Banfield, que tuvo una semana de descanso porque jugó el sábado el clásico. O sea, Aldo Civi tendría solo 4 días menos 3, y Banfield tendría una semana entera. Así que están diciendo que se tendría que o pasar para el domingo o en todo caso para el lunes. Hay que pensar también que un Aldo Civi, como recién decía Jere, es literalmente una final. Mismo San Martín de San Juan terminó ganando en el día de ayer 1-0. Y Aldo Civi, te iba a decir eso puntualmente, ¿no? Porque va a jugar mañana contra Independiente Rivadavia, el sábado a las 3 de la tarde contra Banfield, y posteriormente la última fecha es contra San Martín de San Juan. Aldo Civi juega la última fecha contra San Martín de San Juan. Son 3 finales. Son 3 finales que queda Aldo Civi, por lo menos para sumar 9 puntos posibles, terminar con 8 puntos. Aldo Civi que va a jugar 2 partidos, puntualmente uno de local va a jugar. uno de local, porque ahora Banfield. contra Mendoza, Banfield juega de local y juega en San Juan contra San Martín. Bueno, son 2
rivales que tiene que ir a visitar, que son duros en sus canchas, si bien no están pasando un gran momento. Duros pero ganables. Claro, son ganables, son duros pero ganables. Independiente de Rivadavia, de todas formas, creo que es el único que todavía tiene oportunidad para clasificar, si no mal estoy, porque ya Aldo Civi quedó afuera, porque el mínimo que para entrar son 19 puntos. Sí, Aldo Civi ganando los Rivadavia está décimo con 18 puntos. Claro, tiene chances todavía Independiente Rivadavia de meterse en el reducido. Va a ser lindo partido. Y de todas formas, San Martín y San Juan todavía tiene chances, pero los rivales no son muy accesibles, que digamos. Y así como hablamos también de Aldo Civi, vamos a irnos para la Primera Nacional, vamos a hablar de Alvarado, quien habíamos hablado el viernes pasado que iba a tener un partido lindo contra un Tristán Suárez que había arrancado bastante bien el torneo, pero que se fue decayendo. Bueno, parece que no se decayó tanto en el partido, porque le terminó ganando a Alvarado por 2-1, y un Alvarado que no repunta. No mejora repunta para nada. Es un Alvarado que está 16, está a un punto del descenso. Por eso, está a un punto de meterse en zona de descenso, que hoy, por lo menos en la zona A, los integran Güemes de Santiago del Estero y Arsenal. Otro, hablando de Arsenal, Arsenal es un equipo que todavía no ganó en la Primera Nacional. No. Si bien Alvarado tiene una victoria, no puede alardear tanto en ese sentido. Arsenal de Sarandí, un equipo que hace 10 años veíamos ganarle la Copa Argentina, si no mal estoy, Sí, no me jugar acuerdo. Sudamericana contra Bueno, Ronaldinho. ganarle la Copa Sudamericana a la América, justamente en cancha de Racing, Sí. en 2012, si no mal estoy, o 2011, y después al año ganándole la Copa Argentina, no me acuerdo ahora si le ganó a San Lorenzo, A San o Lorenzo. a Sí, San a San Lorenzo me parece que creo ganó. le había ganado a San Lorenzo la Copa Argentina Arsenal en 2013, y luego bueno, vino después un medio en repunte, descensos, y ahora parece que está para mal, o sea, muy mal, la verdad. De 11 fechas no ganar nada es meterse en un pozo bastante difícil. Bueno, es lo que siempre terminamos diciendo. Vos tenés que pensar que Alvarado tiene 9 puntos. El último que entra al reducido, estamos hablando de Deportivo Maipú, con Ferro, que los dos tienen 15 puntos. O sea, está a 2 victorias. Obviamente Sí, de no sacar puntos a los de arriba, ¿no? Pero se entiende. Son 2 victorias Está hipotéticas. a 6 puntos del reducido. O sea, Bueno, vos ganás. Eso termina pasando igual siempre en la primera. Sí, en la esto primera igual nacional. es un defecto enorme en el sentido de que hay 18 grupos por zona, hay 18 equipos por zona. Entonces Pensá que son dos torneos serios que. son dos torneos de Alemania. Sí, literal. Son dos ligas alemanas lo que hay en la B Nacional, porque la liga alemana tiene 18 equipos en total y hay 36 equipos en la liga, en la primera B Nacional. Si querés, bueno, Alvarado, la verdad, un equipo bastante débil de Alvarado, no gana de local, no gana de visitante. Tiene que agradecer que por ahí Güemes está un poquito peor, pero viene de empatarle contra Güemes en la última vez que visitó Santiago del Estero, viene de empatar, luego pierde contra San Martín de Tucumán acá, en Mar del Plata, en el Minela, y ahora vuelve a perder contra Tristán Suárez. Bueno, es un equipo que no remonta. Y un Alvarado que ahora va a estar jugando con un conocido de Aldo Civi, con un equipo que jugó contra Aldo Civi hace poco en la Copa Argentina, que Aldo Civi le ganó la que pasó de Le ganó fase por penales. Así el error justamente por el penal de Matías Morelo. El penal errado por Matías Morelo. Aldo Civi. Aldo Civi, así es. Exactamente. Bueno, van a estar jugando el domingo 27, pero solamente el viernes va a estar comentándolo mejor Sebastián, tanto Aldo Civi como Alvarado, pero Alvarado va a estar jugando a las 12 horas el domingo contra Gimnasia de Tiro de Salta. Y ahora, Jere, ¿qué te parece si comentamos un poco, antes para ir cerrando, lo que es el tenis? Vamos Dale. a hablar del Master 1000 de Madrid, que justamente hoy arrancaron los qualifiers. ¿Cuántos argentinos hay? Hay. En los qualifiers debe haber bastantes argentinos. No, hay, por lo menos hoy jugaron 4. Ah, pero Hoy jugaron 4. ¿tenés el número de cuántos argentinos hay en el qualifier? Porque Sí, en el qualifier me imagino que hay argentinos de menor Sí, tamaño. ahora te lo busco, no estoy muy seguro, Dale, pero dale. el- ¿Pero quiénes jugaron hoy? hoy jugaron Juanma Cerúndolo, el hermano justamente de Francisco, que terminó ganando, le ganó a Thiago Seibot, que es alguien que está bastante en los qualifiers también, Sí. el brasileño estamos hablando. Sí. Bueno, le terminó ganando, pero tenemos malas noticias porque tanto Thiago Tirante como Román Burruchaga terminaron perdiendo y ya quedando afuera de lo que es este Master 1000 de Madrid. La que ganó por el lado femenino, estamos hablando de Lourdes Carlet, le terminó ganando a Daría Sinigur. Así que es una muy buena noticia para la tenista argentina. Y lo que ya se sabe son los cruces de quienes son los que ya están clasificados a la ronda final. Comesaña, el marplatense, va a estar jugando contra Martínez, Nabone contra Pezzi, Hugo Carabelli contra O'Connell y Tommy Echeverry contra Mejedovic.
Bueno, buenísimo. La verdad es una idea de puntualmente. Hay 6 en el qualifier. 6 en el qualifier. Sí. 6 en el qualifier. Sí. 6 argentinos en el qualifier. Perdón. Más los restantes que pueden haber en el cuadro principal, ¿no? Así, perdón, Jere, pero Cerundo y Seba Vez tienen la primera ronda libre. Porque están muy bien de ranking. Están bastante bien, Así claro, es. está bien. Eso pasa, bueno, justamente cuando están bastante bien. No, los dos argentinos, Francisco Segundo, lo que lo hablábamos anteriormente, que siempre estuvo bastante bien. De esta manera cerramos el programa de hoy. Son las 5 menos 5 de la tarde. Nos vamos con una canción del Indio Solari, los fundamentalistas del aire acondicionado, BMW, del álbum Pajaritos, Bravos Muchachitos, del Indio Solari. Nos vamos escuchando BMW. Nosotros nos volvemos a encontrar el viernes de 3 de la tarde a 5 de la tarde, otra vez acá como siempre desde hace un año acá en Radio Éter en la 90.5. Nosotros nos vamos escuchando un poquito del Indio. Nos volvemos a encontrar el viernes. Chau.